Vamos a ver tiro oblicuo. ¿Cuándo se produce el tiro oblicuo? Yo tengo una pelota, tengo una barrera, quiero hacer un gol. La pelota se tiene que elevar, entonces le doy una velocidad inicial, pero no horizontal, porque si no, no pasaría la barrera. Tiene que ser con un ángulo, llamemos alfa, con la horizontal. ¿Cuál es la trayectoria que hace la pelota? La pelota sube y baja. Esta velocidad no está ni en el eje X, ni en el eje de las alturas, que sería el eje Y. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer esta velocidad en las dos direcciones. Hago dibujito aparte. Tengo el eje de las alturas, que es el eje Y, el eje X, una velocidad inicial que forma un ángulo alfa con la horizontal. Esta velocidad hago vertical y horizontal y tengo la velocidad inicial en Y y tengo la velocidad inicial en X. ¿Y cómo calculo esas velocidades? Este ángulo es 90 grados, tengo la hipotenusa, que es la velocidad inicial, el ángulo alfa. Entonces me recuerdo, seno del ángulo, que es cateto opuesto, opuesto es vertical y vertical es B0i. B0i sobre hipotenusa, que es B0. De acá, si despejo, la velocidad inicial en I es igual a, esta pasa multiplicando, B0 por seno de alfa. Esta es la fórmula que tenemos que tener en cuenta. Si planteo el coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es B0x, o sea, B0x sobre hipotenusa, que es B0. Volvemos a despejar, B0 pasa multiplicando y me queda B0x es igual a B0 por el coseno del ángulo. Las dos fórmulas que hay que copiar y tener en cuenta. Entonces, en el movimiento que teníamos, marco acá lo que acabamos de decir, tengo B0i y tengo B0x. Ya la velocidad inicial no la tengo en cuenta, sino sus dos componentes. Tengo por un lado, cada vez que la pelota va avanzando, ¿sí? ¿Qué va haciendo? Va avanzando en X y subiendo en Y. A partir de este valor, que sería la altura máxima, que dijimos que para la altura máxima, ¿cuál es la condición? Que la velocidad sea cero. ¿Pero qué velocidad? La velocidad vertical. Entonces, para la altura máxima, B0 en Y tiene que ser igual a 0. La pelota avanza en X, sube, avanza y empieza a bajar. ¿Con qué signo tomaría la gravedad? Y esto sube, el 0 está abajo. Cuando sube, la gravedad habíamos dicho que es negativa. Entonces planteo la fórmula. Yo voy a marcar cuáles son en X y en Y, pero es lo mismo, ¿sí? En Y, que es M, R, U, V. Lo que acabamos de ver en el tema anterior. Entonces, ¿qué tengo? Altura igual, altura inicial, más velocidad inicial, ¿pero qué es? En Y. Por tiempo, más un medio de G t cuadrado. Y la velocidad final, estamos en Y. La velocidad final en Y es la velocidad inicial en Y más G por T. En X, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento rectilíneo y uniforme. La velocidad es constante. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? X igual X0, que siempre va a ser 0 para nosotros. Posición inicial porque pongo el 0 del eje ahí. Más la velocidad, que es la velocidad en X, que siempre es constante, por el tiempo. Y el tiempo de los dos es el mismo. Volvamos al gráfico. Cuando el móvil está en esta posición, el tiempo que empleó para recorrer horizontalmente este segmento es el mismo tiempo que empleó para subir. Si yo calculo altura máxima con velocidad final 0
y saco mi tiempo, este tiempo es el mismo tiempo que empleó en recorrer hasta la altura máxima. ¿De acuerdo? Si calculo la altura máxima es la mitad del movimiento cuando vuelve a la misma altura de la que partió. La distancia en X total que recorrió se llama alcance. Si me piden el alcance, ¿qué va a ser igual? Alcance es valor de X. Es la velocidad inicial en X, que es constante, por el tiempo total. Si hablamos de que sale y llega al mismo lugar, a la misma altura, el tiempo total será el doble del tiempo de la altura máxima. Entonces, lo único que hay que hacer en el tiro oblicuo, primer paso, descomponer la velocidad inicial que a mí me dan, mis datos, vamos a poner acá abajo. En principio van a ser la velocidad inicial y el ángulo, ¿con qué ángulo lo tengo? Con esos dos datos puedo sacar primero velocidad inicial en Y y velocidad inicial en X. Con esos dos datos, ya voy a tener la velocidad inicial en Y y en X, voy a las únicas tres fórmulas que tengo. En vez de usar dos, ahora usamos los tres. ¿Cuál es el procedimiento? Siempre, primero copio las fórmulas. Una vez que copié las fórmulas, reemplazo los datos y solo me va a decir qué ecuación tiene una sola incógnita. Fundamental como antes, poner el 0 donde inicia el movimiento para tener mi eje X y mi eje Y. No siempre vuelve al mismo lugar. ¿Sí? Puede ser que yo tire desde una cierta altura con una velocidad inicial y un ángulo alfa. ¿Sí? ¿Y qué hace el cuerpo? Todo esto. ¿Sí? No tiene por qué volver al mismo lugar de partida. ¿Sí? Y acá, ¿cuáles serían los ejes? El 0 abajo siempre cuando sube. Este será mi eje de las alturas, que es el eje Y. Y este será mi eje de ordenadas, mi eje X. Siempre descomponer velocidad inicial en X y inicial en Y. En cualquier lugar que yo quiera calcular la velocidad en X es siempre constante, o sea, siempre va a tener velocidad inicial en X. Ese valor es constante. Lo que va cambiando es la velocidad en Y. En la altura máxima, velocidad en X siempre la misma, y en Y no vale, es 0, es nula. La velocidad en Y es 0, siempre para la altura máxima. Ok, con eso ya estamos en condiciones de hacer los problemas.